Estamos tratando acerca de la conciencia. Si la conciencia obliga, ¿qué significa esto? La acción por la cual la voluntad es movida es el comando de aquel que rige o gobierna. Por eso el filósofo dice que el rey es el principio del movimiento con su comando o con su orden. La función que tiene el rey en la sociedad la tiene el juicio de la conciencia dentro del mismo hombre. Por lo tanto, la orden o el comando de uno que manda liga en las cosas voluntarias con aquel tipo de ligamen que puede corresponder a la voluntad. Como la acción corporal liga en las realidades corporales con la necesidad de coacción. Cuando se habla de que algo obliga en el orden moral, hay que tener en cuenta la naturaleza propia de la voluntad, que es libre. Se trata de una obligación relativa a un fin. Para conseguir ese fin hay que obrar de una determinada manera. La acción es mala justamente porque se elige obrar de una manera que no corresponde al fin último del hombre, sino que corresponde a otro fin. En la práctica se busca otro fin, incluso sabiendo que el fin último es distinto. Por eso la acción es mala. Eso no significa que se elija el último fin como tal, sino que más propiamente se obra por otro fin que resulta un fin artificial, un fin inventado. El fin que corresponde a la operación que de hecho se quiere hacer. Por eso decíamos que la acción mala es más bien un acto de pereza, un acto de debilidad o un acto de timidez, hablando por analogía respecto de las operaciones que corresponden al apetito irascible. Es un acto débil de la voluntad porque la operación no se ejecuta al nivel de la búsqueda real del fin. Se ejecuta a un nivel inferior, que es más cómodo en el sentido de que satisface inmediatamente a las potencias inferiores. La acción del agente corpóreo no introduce nunca la necesidad en algo, sino es a través del contacto de la acción misma con la cosa sobre la cual se obra. Por eso, uno no viene o no es ligado por el comando de algún rey o de algún patrón, si el comando no alcanza a aquel al cual se comanda. Este alcance es por medio del conocimiento. Por eso nadie es ligado por algún precepto, sino mediante el conocimiento de ese precepto. Por eso el que no tiene capacidad de conocer el precepto no está obligado por el precepto. Y quien ignora el precepto no se dice obligado a cumplir el precepto, sino en cuanto está obligado a conocer el precepto. Si no está obligado a conocerlo y no lo conoce, de ninguna manera está obligado por el precepto.
Como en efecto en las realidades corporales el agente corpóreo no obra sino mediante el contacto, así en las realidades espirituales el precepto no obliga sino mediante el conocimiento. Las leyes obligan cuando son conocidas. Hasta que no son conocidas, no obligan. Salvo en una manera derivada, en cuanto se dice que hay obligación de conocer la ley. En términos absolutos, sin embargo, la ley obliga solamente cuando es conocida. Y por lo tanto, como es la misma la fuerza con la cual obra el contacto y con la cual obra la virtud de la gente, dado que el contacto no obra sino por la virtud de la gente, y la virtud de la gente no obra sino mediante el contacto, así es la misma la fuerza con la cual obliga el precepto y con la cual obliga la ciencia, dado que la ciencia no obliga sino en virtud del precepto, y el precepto no obliga sino por la ciencia. Por eso, no siendo la conciencia otra cosa que la aplicación del conocimiento al acto, resulta que se dice que la conciencia obliga en razón del precepto divino. La conciencia, por lo tanto, hace llegar el precepto divino al acto. Y en ese sentido produce una obligación. El precepto divino, en efecto, es dado para llegar al fin, que es lo que busca la voluntad. Por lo tanto, está en la naturaleza de la voluntad que cumpla el precepto. ¿Cómo lo cumple? A través del conocimiento de la inteligencia, que mueve inmediatamente la voluntad. La conciencia hace llegar el precepto al acto concreto, para que la voluntad obre inmediatamente. Así como las cosas corporales obran cuando tienen un contacto inmediato con otro cuerpo. De esta manera lo impulsan, lo empujan. Así también los preceptos universales mueven cuando se vuelven particulares por este tipo especial de conocimiento que es propio de la conciencia. Por eso, la deliberación, que es contraria a la conciencia, produce siempre una perturbación, un desorden. No es natural, y el movimiento que surge de allí tampoco es natural. Es antinatural. Eso es percibido a su vez por el sujeto como un malestar, como una especie de dolor espiritual. Ese dolor se puede resolver de dos maneras: o adecuando el acto concreto y por lo tanto la orden de la deliberación a la conciencia, o cambiando la conciencia, que es lo que pretende hacer Freud y otro tipo de pensamientos filosóficos en la modernidad. Por supuesto que este cambio de la conciencia no puede tener éxito de una manera total porque el conocimiento responde a la realidad de las cosas, responde a la realidad de la naturaleza humana.
y de todo el universo, metafísicamente considerado. El orden que Dios piensa para toda la realidad llega hasta la conducta propia del hombre por medio del acto de la conciencia. El acto contrario a la conciencia, para ser tal, debe implicar una perturbación de la imaginación y también de la afectividad que influye sobre la imaginación. Y que hace pasar por conocimiento de lo concreto lo que en realidad no es tal. Por eso, las personas que obran con mala conciencia se vuelven abstractas, en el sentido de que, alejándose del real conocimiento de la razón, se basan sobre una actividad de la imaginación que los aleja de la realidad misma. Esa actividad de la imaginación puede ser formulada de una manera universal, y para eso es necesario quitarle todo contenido inteligible. Esto es justamente lo que produce el racionalismo y es lo que está formulado por Kant en su imperativo categórico. El modo de razonar propio del racionalismo está más cercano a la imaginación de lo que parece. Porque pretende un orden perfecto del mundo que existe solamente en la imaginación, en el cual no hayan conflictos morales. En la realidad existen conflictos morales porque la tendencia de las potencias sensitivas muchas veces es contraria a la razón. Y debe ser gobernada por la razón, debe ser regulada por la razón. Sobre todo después de la corrupción que provoca el pecado. Por eso vemos en la cultura contemporánea que se pretende un bienestar universal que en realidad no existe y que no corresponde a la realidad. Eso supone un tipo de pensamiento que es más bien abstracto en el sentido de alejado de la realidad. Hay un sentido positivo de la palabra abstracción en cuanto que la inteligencia para funcionar necesita separarse de lo sensible. Hay un sentido negativo de la palabra abstracción en cuanto la razón produce actos que no corresponden a la realidad que es objeto de la razón misma. Pasamos ahora a otro tema particular en el artículo 4. Si la conciencia errónea obliga. Ya no se trata de la naturaleza de la conciencia como tal, sino de la conciencia equivocada. En relación con esto de la observación, yo leí un artículo que contraponía un poco la concepción de Santo Tomás de la conciencia con la de San Agustín. Parece que San Agustín tiene la concepción de la conciencia como vox dei, Sí. como directamente, y este artículo decía que en Santo Tomás esto sería, Santo Tomás se opondría a esta concepción de San Agustín, o lo vería más indirectamente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en general, los autores que contraponen San Agustín a Santo Tomás no están del todo acertados, porque en las obras de Santo Tomás hay una voluntad explícita de seguir a San Agustín.
en todos los temas, sobre todo en los temas principales, que son los de la teología, en la Trinidad, en la cristología y en la antropología teológica, en el estudio de la gracia. En otros temas filosóficos, Santo Tomás también sigue a San Agustín. Por ejemplo, cuando se trata de saber si conocemos todo en las razones eternas. Eso está en la Suma Teológica, cuestión 84, artículo 5. Conocemos todo en las razones eternas, como dice San Agustín. Santo Tomás completa su teoría del conocimiento derivada de Aristóteles con los datos que le proporciona San Agustín. No solamente en el campo teológico, sino también en el campo filosófico. Por lo que respecta a la conciencia, Santo Tomás trata siempre de explicar y de adecuarse a los pensamientos de San Agustín todo lo que puede, incluso en la terminología. Habla, por ejemplo, de la mente, habla de la memoria, que son temas derivados directamente de San Agustín. La precisión con la cual Santo Tomás hace análisis conceptuales no siempre está desarrollada de la misma manera en San Agustín. Sin embargo, Santo Tomás tiene conciencia justamente de explicar lo mismo que quería explicar San Agustín. De manera que, en general, yo no veo esta contraposición y tampoco la veo en particular por lo que se refiere a la conciencia, porque, como estamos viendo en estos artículos, sigue siendo la voz de Dios en cuanto que hace llegar al acto particular lo que es precepto divino. El precepto divino es claramente la voz de Dios. La voz de Dios en cuanto el hombre la puede percibir, porque tampoco para San Agustín Dios puede conocer el hombre puede conocer directamente la realidad de Dios y por lo tanto su voz. Veamos entonces si la conciencia equivocada obliga. Santo Tomás describe otras posiciones y concluye que la conciencia equivocada obliga, aunque esté equivocada. Hay obligación de actuar según esa conciencia. ¿Por qué puede estar equivocada? Por un razonamiento equivocado o porque no se conocen adecuadamente las premisas que entran en el razonamiento. Acerca de este argumento hay varias opiniones. Algunos en efecto dicen que la conciencia puede errar en las cosas que son malas por sí mismas o en las cosas indiferentes. Por lo tanto, la conciencia que se equivoca en esas cosas que son malas en sí, no obliga, mientras que la que se equivoca en las cosas indiferentes, obliga. Pero los que hablan de esta manera parece que no entienden qué cosa significa que la conciencia obliga. En efecto, se dice que la conciencia obliga en cuanto alguien incurre en el pecado si no escucha a la conciencia. No en cambio en el sentido de que quien la escucha obre rectamente. De otra manera se diría que el consejo obliga, dado que quien sigue el consejo obra rectamente. O sea, lo propio de la obligación en el campo de la conciencia es que
esta obligación dependa de la conciencia misma, no de la obra que se hace directamente. De la obra que se hace en el sentido exterior del término. Santo Tomás tiene una antropología muy elaborada y sabe que la acción exterior depende de la acción interior. El acto exterior de la voluntad depende del acto interior de la voluntad, que es el que busca el bien. El acto exterior de la voluntad es el que realiza el bien en las operaciones extrínsecas de las otras potencias, derivándolo de ese bien con el cual la voluntad está unida. ¿Cómo está unida la voluntad con el bien? A través de la inteligencia. Santo Tomás hace una comparación con el consejo. El consejo por su naturaleza no obliga, es una recomendación. Sin embargo, el que obra según el consejo, obra siempre bien. Según el consejo evangélico, obra siempre bien. Eso quiere decir que es distinto el obrar bien respecto de la obligación. El hecho de que algo obligue, de que un precepto obligue, no se conecta directamente con el obrar bien. Continúa el texto, y en cambio no decimos que estamos ligados al concilio, al consejo, porque quien deja de lado un consejo no peca. Decimos, en cambio, que se está ligados al precepto porque si no lo observamos, incurrimos en el pecado. No se dice entonces que la conciencia obliga a hacer alguna cosa por el hecho de que si la cosa es hecha, ella resulta buena por motivo de tal conciencia, sino porque se comete pecado si no se hace. O sea, hay una primacía de la conciencia respecto de la obra misma, entendiendo por la obra misma el acto exterior. Porque la conciencia se refiere directamente y principalmente al acto interior. No parece, por otra parte, posible que alguien evite el pecado si la conciencia, aunque esté equivocada, le dicta que algo es un precepto de Dios, sea que se trate de una cosa indiferente, sea que se trate de una cosa por sí misma mala. Cuando dispone, permaneciendo tal conciencia, de hacer lo contrario. Por lo que se refiere a él, en efecto, tiene por el hecho mismo la voluntad de no observar la ley de Dios, y por eso peca mortalmente. Mientras permanece la conciencia, hay obligación de seguir la conciencia, porque la conciencia es la que hace llegar inmediatamente el precepto divino, o como diría San Agustín, la voz de Dios, que es el precepto divino. Así como la persona lo conoce. La ley fundamental en el orden moral
consiste siempre en respetar el orden establecido por Dios. Porque todo el orden moral consiste en acercarse a Dios, en el sentido de asimilarse a la operación que Dios tiene cuando conoce. El hombre no tiene otro modo de acercarse a Dios sino recibiendo esa operación en sus propias operaciones. Y eso es el orden moral mismo. Si bien, en efecto, tal conciencia que es errónea pueda cambiar, sin embargo, hasta que permanece obliga, porque quien la transgrede cae necesariamente en el pecado. Hasta aquí el principio general. Santo Tomás a continuación hace una diferencia entre el modo de obligar que tiene la conciencia recta y el modo de obligar que tiene la conciencia equivocada. La conciencia recta obliga directamente, obliga estructuralmente, es decir, obliga en todos los aspectos, en el sentido de que la acción realizada con la conciencia que conoce la verdad es una acción completa. Es una acción que por sí misma realiza el bien. La acción realizada con la conciencia equivocada es una acción incompleta. Aunque realiza el bien en lo principal, no lo realiza en todos los aspectos. Ahora bien, realizar el bien por sí mismo significa realizarlo en todos los aspectos. Los medievales tenían esta frase que habían sacado del capítulo cuarto del comentario, del capítulo cuarto del libro de los nombres de Dios. El bien es por una causa íntegra y el mal es por cualquier defecto. Cuando se sigue la conciencia equivocada, no está el bien en el sentido pleno. Por eso el seguir la conciencia equivocada por sí mismo lleva a cambiar el juicio de la conciencia, a evolucionar. O sea, seguir la conciencia equivale a buscar la verdad en el obrar moral. Si se busca la moral, si se busca la verdad, ese obrar moral cambia, cambiando la misma conciencia. Veamos el texto. Si bien, en efecto, tal conciencia que es errónea pueda cambiar, sin embargo, mientras permanece obliga, porque quien la transgrede incurre necesariamente en el pecado. La conciencia recta y la errónea obligan diversamente. La recta obliga puramente y simplemente y por sí. La conciencia errónea, en cambio, obliga bajo un cierto aspecto y accidentalmente. Digo que la conciencia recta obliga simplemente porque obliga absolutamente.
y en cualquier evento. Si uno tiene la conciencia de que tiene que evitar el adulterio, no puede deponer o cambiar esta conciencia sin pecado, porque el hecho mismo de deponerla, o sea, de obrar contra ella, errando, significaría pecar gravemente. Por otra parte, mientras permanece, tal conciencia no puede ser dejada de lado en acto sin pecado. Por eso obliga absolutamente y en toda circunstancia. El que sabe que tiene que evitar el adulterio, si cambia el juicio de la conciencia, peca, ya por cambiar el juicio de la conciencia, porque se aleja de la verdad. Mientras ese juicio de la conciencia recta permanece, obliga, además. Hay un pecado por el hecho de cambiar la conciencia. Por otro lado, mientras esa conciencia recta permanece, es obligación seguirla. Absolutamente y en toda circunstancia. En este sentido, entonces, la conciencia recta obliga de una manera distinta que la conciencia errada, que va a explicar a continuación. Entonces sería erróneo decir, como normalmente, ¿no?, que se dice sobre la conciencia errónea, conciencia laxa, conciencia unificada. Nadie sería libre del río laxo sobre el verificado del erróneo, más que la conciencia. Es que la conciencia puede estar mal formada también. No se trata solo de que el libre albedrío elija y determine obrar mal, sino que se trata también de que se puede cambiar la conciencia. Uno puede pervertir la conciencia o puede no haberla formado cuando debería haberla formado. Por ejemplo, el que no se preocupa de obrar según su conciencia, puede permanecer con una conciencia equivocada, y eso puede significar ese estado de laxitud respecto de la conciencia verdaderamente formada. La conciencia equivocada es una conciencia en la cual no intervienen todos los elementos cognoscitivos que deberían intervenir, en la cual no está el resultado de la obligación de buscar la verdad en las cosas morales, o sea, en las que se refieren a la operación humana. En cambio, continúa el texto, la conciencia errónea no obliga sino bajo un cierto aspecto, porque obliga bajo condición. Aquel a quien la conciencia digna, a quien la conciencia dicta que está obligado a fornicar, no está obligado, en el sentido que no pueda dejar de lado la fornicación sin pecado, sino es bajo esta condición, que tal conciencia perdure. Ahora bien, esta condición puede ser removida y sin pecado. Por eso, tal conciencia no obliga en toda circunstancia. En efecto, puede suceder algo, es decir, la deposición de la conciencia, o el cambio de la conciencia, según lo cual alguien no está más obligado.
Dicho más simplemente, si uno sabe que no tiene que fornicar, eso no se puede cambiar, salvo que cometa un pecado cambiando la conciencia, lo cual después tiene un efecto en el cumplimiento del acto mismo. Si uno tiene la conciencia equivocada, mientras cree que tiene que fornicar, tiene obligación de fornicar, pero esa obligación es accidental, o sea, relativa a ese conocimiento equivocado que tiene, el cual, por supuesto, no es conocido como equivocado. Ese conocimiento equivocado, sin embargo, puede cambiar, más aún debe cambiar, en cuanto la persona obra según su conciencia, se da un perfeccionamiento en la conciencia. Ese perfeccionamiento en la conciencia produce un cambio en la conciencia, porque conciencia significa conocer el acto. Cuanto más se usa la conciencia, o sea, cuanto más se produce el acto de conciencia, tanto más la inteligencia se profundiza y tanto más se encuentra la verdad. Bueno.